Como representante de mapuche estoy convencida de que puedo durante estos 4 años de consejería indígena poder plantear las propuestas que hemos esbozado en 17 puntos para este nuevo escenario político, al mismo tiempo el generar una política de tierra con mayor claridad y presupuesto que permita dar respuesta a la demanda de nuestros pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, y porque es importante defender el territorio y aplicar el convenio 169 como se señala y que a la fecha no se ha podido aplicar, y revisar aquellas normativas que hoy día están afectando al pueblo, a los diversos pueblos originarios de Chile y especialmente al pueblo mapuche a través de las instalaciones de centrales hidroeléctricas, de piscicultura, de mineras, donde el decreto 66 y 40 no han sufrido ninguna modificación y donde también el gobierno actual nos ha invitado a ser parte de un proceso de manera inconsulta. Por lo tanto, hoy día tengo la convicción y el compromiso, el cual he asumido desde mi cuna, el cual provengo de una familia mapuche huilliche, y por lo tanto a partir de ello también se sustenta un trabajo organizacional vinculado al movimiento mapuche huilliche, el cual no me ha alejado. Por lo tanto, hoy día con mayor experiencia y compromiso y con la fuerza que me han dado los dirigentes, Lonco y diversos referentes de la Futa Huillimapu, siento que es posible poder modificar aquellas situaciones y tener la proposición también de proyectos que nos permitan avanzar en derecho.